Probablemente como para nosotros, para ustedes ha sido impactante una imagen que vimos el último fin de semana, cuando vimos a Francisco Bosa esposado y detenido. Y esto ocurrió durante 24 horas. Él está aquí, él ha sido liberado, vamos a ver bajo qué circunstancias, pero hay una acusación que pende sobre él. Y nos hemos preguntado cómo es que puede un héroe olímpico estar en una circunstancia judicial de esta naturaleza. ¿Cómo puede caer un héroe frente a un país? Y yo le agradezco mucho a Francisco de estar acá para responder nuestras preguntas. En primer lugar, Francisco, ¿de qué te arrepientes en una situación de esta naturaleza? En primer lugar, Mónica, agradezco la solidaridad que en estos momentos difíciles han tenido con mi familia, las amistades. Porque ha sido una medida injusta e innecesaria. Este es un tema que viene hace 2 años de investigación y lo que te puedo garantizar y decir es que no hay un indicio, un acto de corrupción que se me ha comprobado. Ahora, hay una abierta investigación, hay un proceso abierto, esto está en Fiscalía y de lo que se ha hablado en los medios de comunicación es que se había autorizado la interceptación de comunicaciones, de correos, entre Francisco Bosa, entre tú y el señor Real, que finalmente estaba vinculado al señor Martín Belaúnde del Ocio, que está detenido hoy en una clínica por el tema del polideportivo de Chiclayo. O sea, es decir, hay un proceso abierto, ha habido una interceptación, ha habido correos, hay una vinculación con Belaúnde del Ocio, hay una situación judicial por la que se te está investigando. Se ha investigado, como te he indicado, hace 18 meses. La investigación termina en septiembre y no hay un indicio en todos esos actos que mencionas donde a mí me han hecho una sola prueba, un solo hecho, llámese el correo, llámese las 3 denuncias que hay, donde hay alguna prueba alguna. No lo hay, no lo va a haber. Pero la idea fue, digamos, detenerte para incautar documentos e información en el lugar donde tú te encontrabas. Es decir, han incautado estos documentos y también se los han llevado. Y finalmente, ¿qué ha ocurrido con esta documentación? ¿Qué cosa esperaban encontrar en esa documentación? ¿Qué han escuchado en las intervenciones telefónicas? Vamos por partes, Mónica. La medida de detención la otorga un juez que él mismo cuando... Richard Concepción Carguancho. Richard Concepción, que él mismo cuando 9 horas después de la detención, en lugar de... He aprendido hasta los derechos que tiene un ciudadano cuando te dan una resolución de detención, es la obligación de la autoridad llevarte de frente al juzgado. En mi caso, me llevaron 9 horas después. Y el mismo juez, cuando escucha las partes, la parte mía, la parte de la Fiscalía, él mismo se ha dado cuenta y he emitido una orden horas después de mi libertad. A mí me intervienen en la calle, viendo tomar frente de mi casa, y me trasladan al Comité Olímpico Peruano. En el momento de la detención, ¿qué te señalan? En el momento de la detención, otro derecho que he aprendido es cuando te dan, te deben de informar, leer la resolución. Así es. ¿Y por qué se te acusa o por qué te están deteniendo? En mi caso me subieron a un vehículo y vamos a tu oficina. ¿A qué oficina? Comité Olímpico Peruano. Yo no tengo oficina ahí, pero vamos al Comité Olímpico Peruano. Y ahí nos trasladaron, fuimos al directorio, estuve casi 8 horas ahí y tenían una orden de cerraje, pidieron información, documentación que se han llevado a la Fiscalía, pero que yo no he participado porque yo estaba en otro piso, ¿no? Horas después vamos a la Fiscalía y en la madrugada sale la detención, la liberación hecha la resolución emitida por el mismo juez. Ahora, pero lo que señalan es que era una detención de 24 horas para incautar documentación para evitar posible, digamos, desaparición de documentos. Es lo que ha señalado la prensa y la información que ha trascendido de estas autoridades judiciales. A ver, déjame... Cronológicamente, el tercer hecho es cuando te detienen, te dicen, tienes que entregar todo lo que tienes. Correcto. Necesitan un orden judicial. En mi caso, como no tengo nada que esconder, entregué mis teléfonos, toda la información que tenía. Y cuando sale la orden de que yo debo, ya me ponen en libertad, la resolución de libertad,
el derecho es que te tienen que te devuelvan tus cosas. Yo he salido de la fiscalía sin nada, he salido con lo que llevaba puesto, una manta que me mandó mi hija, y me he ido a tomar un taxi. Estaba la prensa afuera, dos custodios me han llevado, y los abogados han hecho las gestiones para después recuperar mis celulares. O sea, yo no me he llevado, yo no he escondido, yo no me he llevado ningún documento que no haya estado en poder de la fiscalía, absolutamente nada. Y los documentos que requieran de las interacciones telefónicas tenemos que ubicar el contexto de la efectivamente me entero por los medios que había una orden de interceptación telefónica, que sucede después de que había vencido el plazo. Y eran correos con Eugenio Bello del Real. Ese es el correo que se le envía, noviembre del 2012, que se publica, que cometí un error en enviarle un correo a Martín Belaúnde, que me dio ese correo, pero era específicamente para la continuidad de proyectos de inversión. Pero para que se incremente un presupuesto... Ese es falso, Mónica. Los presupuestos estaban en la institución, en el Instituto Peruano del Deporte. Ok, en el IPD. Y el correo, sí, y 2 semanas antes, el IPD había ingresado formalmente al Congreso toda la documentación y obra todo esto en la Fiscalía, solicitando la continuidad de proyecto de inversión. Porque estamos hablando de 88 millones de soles en ese presupuesto. Era mucho más, eran 200 y pico porque teníamos el proyecto de la Videna. Ya, pero estamos hablando específicamente el de Chiclayo, ¿no? Por lo mismo, cuando sale la investigación en el 2014, ese proyecto, la institución anuló el contrato porque incumplieron el contrato, pero vamos al correo del mail, nunca era para aumentar, era para que los presupuestos se queden en el IPD. Pero lo que le pides es que mueva sus influencias en el Congreso para que esto se... No es correcto tampoco. ¿Qué cosa le dices específicamente? 2 semanas antes se ingresa formalmente toda la documentación para la continuidad del proyecto de inversión. Y así como a muchos congresistas, empresarios, amigos, le expresas tu desesperación para poder continuar con que los presupuestos no reviertan al Estado, porque volverlos a conseguir es un problema, se toma mucho tiempo, era para la continuidad, no era para pedir un sol más. Ya está. Ya, pero un amigo que estaba vinculado a esa obra. O sea, discúlpame, Mónica, antes de que se gane la obra dicen que está vinculado a la obra. Yo no tengo idea de los vínculos que tenía el señor Belaúnde. Entonces, ¿cuál ha sido solo tu error? ¿Estar vinculado a Belaúnde del Ocio? Haber entregado un correo porque manifestó que podía apoyar, así como lo han hecho muchos congresistas, muchos empresarios, muchos amigos que dicen yo te puedo ayudar a colaborar a que se apruebe. Sí, es un error, pero ¿dónde está el delito? Enviar un correo, pero delito, por un error no te abren un proceso, ¿no? Pero es por una denuncia que se hizo 5 meses después que ya el contrato se había anulado. Okay. La denuncia que se hace periodística es 5 meses después. Pero yo me refiero a la investigación de la Fiscalía. Se refiere a eso. Pero ¿por qué abren una investigación si solamente por una información periodística? O sea, a Francisco Boza lo están acusando de 2 o 3 delitos o presuntos delitos. ¿Cuáles son? Colusión, tráfico de influencias y concusión. En el plazo de la investigación no se ha probado nada, no hay un indicio que diga que se me demuestre que hay un acto de corrupción. Yo te garantizo, no hay nada, y ese plazo terminó el 12 de septiembre. Terminó la investigación y el fiscal debe emitir una opinión. Y continúa en estas 24 horas o menos de 24 horas que estuviste detenido, ¿el juez te ha explicado exactamente alguna información adicional sobre tu detención? Porque de algo tiene que haberte informado respecto a por qué estabas detenido. La verdad que todavía yo no tengo acceso a la información ni a los documentos porque es información. ¿Pero te han interrogado, te han cuestionado? Pues, no tengo la información, que esperemos mis abogados la pidan y la soliciten mañana. Cuando hablas de los audios, yo no he escuchado ningún audio. Han transcrito ciertas informaciones y ¿Han transcrito y te han hecho referencia de esas? A esas audios que son 5 o 6 semanas después de que había concluido el plazo de investigación. Y en esos audios aparentemente había la palabra zafar de parte tuya. Te agradezco que me hagas la pregunta porque el contexto de esos audios
son con directores del Comité Olímpico Peruano. Un audio es con la señora May Martinelli, prosecretaria, somos 10 directores, yo soy secretario y ella es prosecretaria. La responsabilidad es tener las actas en día. Tenemos que regularizar las actas porque hay muchos viajes que hace el presidente, hay actas que estaban por regularizar. Y la segunda conversación con otro director, donde si vemos y analizas lo que ha pasado el último mes en las denuncias que tiene el Comité Olímpico Peruano. ¿Pero tú hablas de esa palabra? Por eso, pero quiero ubicarnos en el contexto, porque la fecha es importante y el contexto. Que conversamos, oye, las cosas, la gestión no está saliendo bien, hay problemas, ya renunció una directora. Creo que de repente deberíamos zafarnos. ¿A qué se refiere? Eso lo dices tú, o sea, tú zafarnos, pero renunciar al directorio. Ya, pero eso lo que entiende este investigador, digamos, es que tú querías zafarte, querías irte, querías desaparecer algo. Pero zafarse, porque la primera resolución, la única resolución de mi detención, dicen que peligro por orden de fuga. Y ponen ese contexto la palabra zafar, pero se refería en la conversación y pueden consultar a los directores que hemos conversado, era por la gestión. ¿Cuál es tu situación en este momento? O sea, al haber sido liberado, ¿estás bajo proceso? El proceso continúa. ¿Puede haber prisión, hay pedido de prisión preventiva? El fiscal debe emitir su resolución hasta lo que se actuó hasta el día 12 de septiembre, donde culminó el plazo de investigación. Okay. No ha ocurrido hasta ahora, tiene plazos, pero está... Y Mónica, los audios son con directores del Comité Olímpico, una entidad privada, donde así en las entidades privadas regulariza las actas después de tiempo, es algo normal. O sea, sacar de contexto esa palabra, fuga del país, o sea, ¿en qué momento se está vinculando o se quiere vincular un tema con otro? Creo que la ha sacado totalmente fuera de contexto. ¿Tienes miedo de ir a la cárcel? La verdad que lo que he vivido, lo que ha vivido mi familia este último fin de semana, es algo que no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a ningún funcionario público, no se lo deseo a ninguna persona, sobre todo cuando no hay ni una prueba, no hay nada, Mónica, que se me acuse de actos de corrupción. Y ¿juras por tus hijos y por tu familia que Mónica, no has estado en ningún acto de corrupción? Lo digo, lo mantengo y lo seguiré diciendo, no hay nada no hay nada, no me han demostrado absolutamente nada. Una cosa es que te puedan demostrar o no. Yo estoy preguntándole a la persona y al héroe nacional si siente. Yo creo que las formas que sucedió como sucedió, no se lo deseo a nadie. Porque no me he opuesto a la detención. En todo momento he colaborado. Y de repente hay que cambiar el procedimiento, ¿no? Porque el marrocamiento es algo... Bueno, lo hacen con todos, cuando hay una detención. Tengo entendido, como sugerencia, si tú no quieres ser, la autoridad no puedes enmarrocar, decir eres narcotraficante, si estás en delito doloso. Yo no me he opuesto a nada, Mónica, yo he colaborado y seguiré colaborando. ¿Has cometido algún acto ilícito durante...? No. ¿Seguro? Si no, no estaría acá. Hay una pregunta que hace en nuestra área de investigación. Como presidente del IPD, dice que seguiste transfiriendo subvenciones millonarias al Comité Olímpico Peruano, pese a que esta entidad privada no daba cuenta al Estado de cómo se gastaba. Entendamos, espero ser claro, que se piensa que el IPD tiene una bolsa de dinero y la transfiere a las federaciones, dentro de las cuales es considerado el Comité Olímpico, a su antojo, y eso no es así. ¿Cómo es el tema de subvenciones? Se aprueban por ley. El Congreso de la República lo aprueba y dice, transfiérase a las federaciones del Comité Olímpico este importe. El IPD es, en buen cristiano, es el cajero, lo transfiere, cumple. Y el que es responsable es el que lo recibe. Hay una denuncia que está en los medios, que es una denuncia por 10 millones de soles que fueron al Comité Olímpico para un fin. En mi gestión del IPD, el responsable del Comité Olímpico, por seguridad legal, es el presidente, tiene que informar qué ha sucedido. Hay un medio de comunicación que ya ha dicho, bueno, se han usado en actividades deportivas, las subvenciones se pueden usar en actividades deportivas, está judicializado. Nacho, el tiempo pero siempre... Mónica, sí, te agradezco la oportunidad y
esta... Si tuvieras que decirle en una frase al país algo, porque la gente está impactada el haberte visto en otras circunstancias, ¿qué le diría? En una frase. Que la pérdida que he tenido estos días es irreparable para mí y sobre todo para mi familia. Me va a costar muchísimo trabajar de aquí en adelante para recuperar el nombre, que no es mío, es de mi padre que está arriba, me está cuidando, y tendré que trabajar más y seguiré trabajando más, siempre con la frente en alto, por mi país y por el deporte peruano. Gracias por haber venido. Muchas gracias por haber respondido, Francisco.